Listo, ahí ya estamos grabando. ¿Me confirman? Listo, ahí ya estamos grabando. ¿Me confirman, porfa, si están viendo las diapositivas? Si me están escuchando bien. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a ver algo del diseño de las instalaciones eléctricas. Entonces, en una instalación eléctrica, los requerimientos en términos generales vienen dados principalmente por el tipo de carga que se quiere alimentar y son los siguientes. Entonces tenemos requerimientos en la fuente de potencia. Tenemos que tener en cuenta también el tema de la confiabilidad del suministro y requerimientos en la calidad de la energía. Entonces existen requerimientos específicos tales como manejo de armónicos originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS, luminarias y en general por cargas no lineales. Ya vamos a ver más adelante qué es esto. También existen requerimientos de seguridad física, como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que se maneja. Entonces, vamos a tener en cuenta que no todas las instalaciones eléctricas son iguales y que algunas de ellas, por su particular funcionamiento, pues requiere igualmente un tratamiento especial, un diseño especial, un mantenimiento especial. Listo, entonces acá anteriormente nos estaban hablando eh, de la parte que puede contaminar la red. Nos habían nombrado acá el factor de potencia y los armónicos. El factor de potencia nosotros lo hablamos cuando estudiamos los capacitores, hablamos algo de ellos. Más o menos pues tratamos de entender qué era este fenómeno físico, qué era este fenómeno eléctrico. Hoy vamos a revisar el tema de los armónicos, cómo se originan, qué equipos lo originan, eh, y cómo se detectan, cómo se interpretan y cómo se corrigen. Entonces esto es importante porque hace parte de la seguridad no solo de los equipos que nosotros como de pronto empresarios o propietarios tengamos, sino también pues de los vecinos que tengamos alrededor. También se refiere mucho a las multas que debemos de pronto asumir por no corregir este tipo de fallas eléctricas. Entonces, para eso tenemos que distinguir, tenemos que seleccionar cuáles son estos tipos de cargas y más o menos cómo es que funcionan. Entonces, nosotros vamos a tener cargas lineales. Cargas lineales son aquellas que obedecen a la ley de Ohm. Son cargas que van a provocar un desfasamiento entre la tensión y la corriente y es lo que nosotros pues llamamos el factor de potencia. Entonces tenemos cargas que son ideales, como esta primera que tenemos acá, que es una carga resistiva. ¿Qué es una carga resistiva? Entonces podemos en nuestro entorno reconocerlas muy fácil, son aquellas que están generando calor. Entonces una plancha, una ducha, un calentador, un horno, una resistencia para un aire acondicionado, todo eso nosotros lo entendemos como cargas resistivas, eh, netamente resistivas. ¿Qué características tiene ella? Nosotros sabemos que en todos los ambientes, en el 99% de los ambientes, nosotros estamos utilizando corriente alterna. Entonces, esa corriente alterna em, es la que estamos viendo acá, una representación. Acá vemos que esto es la tensión con respecto al tiempo. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas? Diana no la está viendo. Confírmenme ahí los demás. Gracias, Gabriel, Sandra, William, Sí, gracias. sí se está viendo. Diana, revisa tu conexión. Si quieres, retírate y vuelve a entrar. A ver si de pronto mejora la cosa.
Listo, entonces continuando acá con la explicación, tenemos acá pues esas cargas y lo que sucede acá es que la tensión y la corriente van a estar en fase. Esto obviamente pues necesita un estudio eh, de fasores, necesita acá una interpretación de, de la corriente alterna de una manera pues un poco especial, un poco específica. No todos estamos tan familiarizados con esto. Lo que quiero que entendamos el día de hoy es que eh, esto sería lo ideal. O sea, esto cuando usted va a hacer una medición, por ejemplo, en una empresa con un osciloscopio, con un analizador de redes, usted esto es lo que va a observar en una pantalla para detectar alguna anomalía en la red. Esto es lo ideal, que la corriente y la tensión estén en fase, es decir, estén sobrepuestas o casi sobrepuestas. Hay una tolerancia, estamos hablando de algo entre el 0,5% al, al 0,1%. Ese es más o menos el rango que nos permite el suministrador, la empresa suministradora de energía. ¿Qué es lo más típico? Lo más típico es esta situación donde en una empresa tengamos muchos motores, entonces vamos a tener lo que nosotros entendemos como cargas inductivas, o sea, muchas bobinas. Esas bobinas van a generar esto en la red, va a generar que la corriente esté atrasada, esta es la onda de la corriente, está amarilla, esté atrasada con respecto a la onda de la tensión. Ahí vemos claramente que está atrasada. ¿Qué hace que se atrase? Precisamente la bobina. ¿Qué genera esto? Esto genera una potencia reactiva. La vez pasada hicimos la analogía con la espuma de la cerveza. Es una potencia que no se puede utilizar, pero que sí es contaminante, que sí está contaminando la red. ¿Cómo la contamina? Generando calor. Entonces genera calor. Ese calor obviamente va a dañar el aislamiento del cable y eh, pues va a ser eh, dañino para todos. Uno como cliente y la empresa como suministradora, pues alguien tiene que asumir el costo de esa avería. Entonces, por eso es que hay algunas multas que eh, debemos pagar si nosotros no corregimos este desfase. Entonces, cuando usted quiere corregir ese desfase, usted quiere es que estén así, una sobre la otra, la corriente sobre la tensión. Eso, esta es la lectura ideal. Esto es lo que nosotros queremos. En algunos casos, pues también se pueden ver, esto no es tan común, que usted tenga muchos elementos, muchas máquinas y que estas máquinas tengan demasiados condensadores, se puede dar un factor de potencia de esta manera, donde la tensión esté atrasada con respecto a la corriente. Esto no es tan común. Lo común es más ver esta parte. ¿Cómo solucionamos esto? Precisamente con su contraparte que son los capacitores. Entonces la vez pasada también hablamos de los bancos de condensadores, vimos más o menos cómo es que funciona un condensador. Acá en esta presentación pues vamos a ver eh, estas gráficas y vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí más o menos ya vamos entendiendo, por lo menos nos enteramos de qué es lo que sucede. El curso pues se llama seguridad industrial, entonces tenemos que ver qué es lo que sucede en una industria. En una industria lo que sucede es prácticamente que esto. Entonces tenemos que solucionarlo. Listo. Otra parte que puede suceder mucho es el tema de los armónicos. Los armónicos suceden por cargas no lineales. ¿Qué es una carga no lineal? Entonces ya vamos a mirar. Entonces tenemos acá una tensión sinusoidal pura, que como les decía es lo ideal, es lo que queremos. Acá tenemos también una corriente de esta forma. Entonces, cuando nosotros tenemos una tensión y a esa tensión le conectamos una carga no lineal,
ya no va a haber un desfasamiento, sino lo que va a ocurrir es como una especie de distorsión. ¿Si la ven ahí? Como una especie de ruido. Entonces ya no estamos hablando de acá de un corrimiento en el eje horizontal hacia izquierda o hacia derecha, sino estamos viendo que es como una distorsión de la señal. Esto es debido a cargas no lineales. Cuando tenemos cargas lineales como los motores, lo que ocurre es el desplazamiento. Cuando tenemos cargas no lineales como equipos electrónicos, vamos a tener es esta parte de acá. Listo, perdón, no les había dado entrada a algunos compañeros, em, pero ya creo que ya estamos casi todos. Les pido disculpas ahí por no haberles dado entrada, no escuché la notificación y me concentré acá en la explicación y no me di cuenta. Entonces les estaba diciendo, me voy a volver acá un momento para las personas que no habían llegado. Estamos hablando de cargas lineales y cargas no lineales. En cargas lineales, lo más común que tenemos es todo aquello que genera calor, como hornos, planchas, estufas, em, em, también sistemas de iluminación. ¿Se acuerdan ustedes los bombillos incandescentes? Estos tenían estas características de carga lineal. Estos elementos no van a generar acá ningún desfase entre las ondas sinusoidales. Sabemos que pues, la alimentación de esto es en corriente alterna. Lo que estamos viendo es que estas cargas que les mencioné ahí anteriormente no van a generar ningún desfase entre la tensión y la corriente. ¿Quiénes iban a generar eso? Las cargas inductivas y las cargas capacitivas, siendo las cargas inductivas las cargas más comunes que usted puede encontrar en una industria, en una empresa, en una manufactura, porque hay muchos motores. Entonces, eh, ese tener muchos motores, ese exceso de motores, por llamarlo de alguna manera, va a generar acá un desfase entre la corriente y la tensión. Este desfase usted lo puede medir con un osciloscopio, lo puede medir con un analizador de redes para medir precisamente la calidad de la energía. Entonces, lo ideal es que esté de esta forma, que estén sobrepuestas. Acá vemos que la corriente está atrasada con respecto a la tensión precisamente porque es una carga inductiva, que a la vez es una carga lineal. Es decir, está provocando un desfasamiento, está provocando un corrimiento en el tiempo. Entonces, esto hay que corregirlo. Esto es lo que nosotros llamamos el factor de potencia, porque hay un desfasamiento. Entonces hay que volverlo a esta situación. ¿Cómo lo vuelve a usted a esta parte ideal? Poniendo bancos de condensadores. Entonces vemos que el condensador hace el efecto contrario. Acá vemos la onda amarilla, la vemos atrasada, acá la vemos adelantada. Entonces, claro, si ponemos en conjunto a trabajar el inductor con el capacitor, vamos a llegar a esta parte, vamos a llegar a lo ideal, que es que la corriente y la tensión estén en fase, disminuyendo que se caliente el cable. Todo esto, todos estos desfases hacen que el cable se caliente. Eso en referencia a las cargas lineales. Eso era lo que estábamos hablando. Luego empezamos a hablar de las cargas no lineales. Ya vamos a ver cuáles son esas cargas no lineales. Entonces tenemos acá la tensión de entrada. Conectamos una carga lineal como un motor, como un elementos resistivos así de este tipo o capacitivos y él va a seguir dando una onda sinusoidal eh, en cuanto a la corriente se refiere. No importa si está adelantado o atrasado, sigue siendo una carga lineal. ¿Qué pasa cuando le conectamos una carga no lineal? Ya no va a haber un desfasamiento, ya no va a haber un corrimiento de la onda, sino lo que va a ocurrir es un ruido, vea, una distorsión. O sea, esa onda también está ya dañada, está distorsionada. Entonces esto también va a provocar calentamiento en la red, va a provocar ruidos a otros sistemas, pueden dañar los sistemas que estén conectados a la misma red. Entonces hay que eliminar
armónicos. Estos se llaman armónicos. Esto se le puede hacer un tratamiento acá matemático, se puede descomponer. Entonces tenemos la onda sinusoidal pura y todo este ruido lo podemos representar con estas ondas verdes y rojas. Ellos tienen unos armónicos de ciertos órdenes. Los más populares son del tercer, quinto y séptimo orden, que es el ruido que se genera por las cargas no lineales. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Voy a adelantar acá un momento. Las cargas no lineales son, por ejemplo, un computador. Entonces, donde haya muchos computadores, se va a generar este tipo de ruido. Una fotocopiadora. En una empresa donde haya muchos motores, no solamente se va a generar lo que es el factor de potencia, sino también estos armónicos, debido a que esos motores tienen unos sistemas de control, tienen unos arrancadores, tienen unos drivers que van a generar este tipo de consecuencias. También la iluminación electrónica que viene con balastros, que ya vienen con componentes electrónicos, pues van a generar este tipo de ruido en la red. Entonces, ¿qué tiene todos estos elementos en común? Que son, o sea, ¿cuál es el elemento básico, el elemento fundamental de todos estos elementos? Pues todos tienen lo mismo, ¿cierto? Esas pastillas electrónicas tienen esos integrados, tienen transistores, tienen diodos. eh, Entonces, esos elementos precisamente, eso que estamos viendo acá, vea, los diodos, transistores, los MOSFET, los BJT, que son diferentes tipos de transistores, esto es, los que sepan un poco de electrónica saben de qué estamos hablando. Todo esto con todo esto se fabrican todas las tarjetas, todos los integrados, todos los drivers, todas las memorias, y eso es lo que nos está generando este ruido. Entonces tenemos acá la onda verde, que es la onda que quisiéramos tener así bonita, pero se generan acá armónicos de tercer orden, de quinto orden. Acá tenemos el azul, tenemos el rojo. Todo esto se suma ya en la red y genera esto que estamos viendo acá. Entonces ese ruido puede molestar a los equipos que están al lado, ¿cierto? Entonces usted puede estar acá en su computador y el computador como está conectado a la impresora, está conectado acá al driver, está conectado a la parte de la iluminación, usted puede empezar a notar acá eh, fallas en el sistema debido a esto. Si de pronto no tiene un elemento de protección, que ya lo vamos a ver, entonces puede haber fallas. Acá lo mismo. En la impresora pueden haber fallas, acá en la parte de la iluminación, en la parte de los drivers, es debido a esta contaminación que hay en la red. Eso hablándolo internamente. Si usted tiene todos estos elementos allá en su empresa, va a notar que algo no está bien. Lo mismo va a suceder con las personas, con los vecinos, con la empresa que haya al lado. Ellos van a recibir también toda esta interferencia. Es por eso que empresas, las empresas suministradoras de energía, pues tienen que garantizar que todos los clientes estén con una buena calidad de energía. Entonces, por eso le van a ir y le dicen a usted que tenga una autocontrol, una autorregulación y entregue lo que, devuelva lo que le están entregando. Entonces, si la empresa le entrega esta onda así limpia, usted tiene que entregar esto así, devolverlo a la red. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá más o menos. Esto ya es pues unos gráficos, son sencillos de entender. Tenemos acá, por ejemplo, la bombilla incandescente, el bombillo que todos hemos visto en alguna vez de estos que venían con resistencia. Ella es una resistencia pura, a ver. Entonces es una onda bonita, no tiene ninguna interferencia. La podemos ver acá, ya hablando de la terminología de los armónicos. Entonces solamente va a tener el 100%, o sea, es decir, la onda fundamental, entonces no va a tener ninguna componente adicional. ¿Qué pasa con un tubo fluorescente?
Este tubo fluorescente pues ya va a tener un balasto, va a tener un circuito integrado, va a tener ahí una parte electrónica y vea lo que va a suceder. Ya esto es totalmente em, alejado de lo ideal que es esta parte verde. Vea. Esto ya no tiene nada que ver. Entonces acá lo podemos descomponer viendo que no solamente tiene la onda fundamental, sino va a tener armónicos de tercero, quinto y séptimo grado, que son los más comunes en este tipo de elementos electrónicos. Entonces, devolviéndonos acá un segundo, vea, esto es lo que sucede ahí. Entonces, solo quisiéramos tener la verde, pero existen de segundo, perdón, de tercero, quinto y séptimo grado. Eso se suma y genera este tipo de elementos. Entonces, este es el caso del tubo fluorescente. Vemos por acá la alimentación, por ejemplo, de un ordenador, el cargador típico. Esto nos va a generar estos armónicos. ¿Sí? Claro, ¿qué tiene un cargador? Aparte de un transformador para convertir la tensión de 120 o de 220 voltios a 9 voltios, a 5 voltios, a 20 voltios, él tiene unos filtros, él tiene elementos como condensadores, transistores, tiristores, tienen una serie de elementos electrónicos que van a generar que esa onda ya no sea una onda sinusoidal pura, sino que tenga unos componentes armónicos de tercero, quinto y séptimo grado. Entonces vea lo que genera un computador, un ordenador. Un driver, por ejemplo, de un motor. Entonces el driver va a ser las veces de variador de velocidad y va a generar este tipo de onda. Aparte que el motor va a generar el desfase entre la tensión y la corriente, aparte de eso, no es una onda totalmente sinusoidal, sino es de este tipo, ¿ve? Donde tiene acá componentes de quinto y séptimo orden, armónicos em, del orden de los 5 y de los 7 de, con relación a a la frecuencia ideal, o sea, la frecuencia de funcionamiento, que en la mayoría de los casos estamos hablando de 60 Hz. Entonces acá vea, esto ya no es de 60 Hz, sino usted va a multiplicar, si es del tercer orden, entonces va a multiplicar 60 por 3, esto le va a dar que esta frecuencia ya es de 180 Hz. Lo mismo está de 5, entonces a eso se refieren estas gráficas. Listo, entonces acá miramos más o menos cuáles son las diferencias entre cargas lineales y no lineales. Lo que les decía, la carga eh, lineal obedece a la ley de Ohm. Las cargas lineales no se puede aplicar esta ley. Nos hablan también acá del factor, de la cresta del factor. Entonces nos habla también acá de los valores pico. Nuevamente se nombra acá el factor de potencia. Factor de potencia pues es la tensión por la corriente, que es igual también pues al coseno del ángulo. Simplemente pues ir a mirar acá cuál es este desfasamiento, cuál es ese ángulo de desfase. Acá en las cargas lineales pues tenemos lo que estamos hablando ahí, que son cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Entonces acá las cargas no lineales usualmente son equipos con esta parte, diodos, transistores y también que tienen pues capacitores. Em, Acá también nos hablan de la corriente disruptiva, también pues hay unos picos de corriente, hay una serie de tratamiento, entonces hay que saber interpretar toda esta información para poder pues mitigar ese calentamiento y ese ruido que se genera en la red. Listo, entonces yo sé que esta parte pues no es tan intuitiva, estas gráficas no son tan
fáciles de pronto, sobre todo estas de abajo. Estas de arriba sí yo creo que pues son bastante sencillas de entender. Esto de abajo pues ya toca tener un poquito más de conocimiento en lo que son las transformadas de Fourier, las series de Fourier, las transformadas de Laplace, todo esto. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que reconozcamos cuál es la diferencia entre una carga lineal y una no lineal. Entonces, todo lo que tenga electrónica ya lo vamos a interpretar como no lineal y esto va a generar ruido. Eso sí creo que es fácil de entender. Y las cargas lineales, como los motores o los capacitores, lo que van a generar es un desplazamiento de la onda en el eje horizontal. Ya si entendemos esa parte, creo que está bien. Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna, algún comentario. Listo, vamos a mirar cuáles son los equipos para subsanar o para corregir estas fallas. Entonces también es algo muy efectivo, muy intuitivo. Entonces acá nos dicen qué efectos provocan. Entonces los efectos más comunes que producen las instalaciones industriales son sobrecalentamiento de conductores, transformadores o motores afectando su rendimiento. Disparo de protecciones. Entonces se provocan paradas no deseadas precisamente porque eso está mal, no se ha corregido esa falla. Deterioro de aislamiento en equipos y cableado, originando un envejecimiento prematuro. Daños en tarjetas electrónicas o interferencias en las comunicaciones, afectando al índice de producción. Entonces esto se corrige con unos filtros. Hay de diferentes tipos. El más común es el filtro activo. Eh, entonces un filtro activo es un generador de corrientes armónicas que a partir del uso de la más avanzada electrónica de potencia y los más innovadores sistemas de control es capaz de inyectar corrientes armónicas en contrafase con las existentes en la red, consiguiendo así anularlas. Entre sus múltiples ventajas respecto a los sistemas de filtrado pasivo podemos detectar su precisión. Es capaz de inyectar la corriente armónica exacta para compensar la existente en la red en cada armónico, sin depender de la variabilidad de la carga. Entonces acá me voy a volver un momento. Y esos filtros pasivos van a funcionar muy parecido a lo que estamos viendo acá. Si usted tiene muchos motores, genera que la corriente se atrase con respecto a la tensión. ¿Cómo remedia eso? Inyectando a la red una energía capacitiva, una reactancia capacitiva para contrarrestar precisamente esto, ¿sí ve? Del mismo valor, tratando siempre de compensar. Entonces, si acá se me adelanta, acá con esto trato de, como esto lo va a trazar, entonces trato de equilibrar. Lo mismo funciona el filtro. El filtro lo que va a hacer es leer cuál es el ruido e inyectar ese mismo ruido, pero en forma contraria, en forma inversa. Entonces acá vemos en esta imagen ese funcionamiento. Entonces acá la carga no lineal, supongamos que son 20 computadores, 30 luminarias, generaron esto. Ya es algo ya es algo crítico. Entonces usted viene y conecta el filtro y ese filtro va a generar esta misma onda, pero a la inversa, ¿sí ve? Entonces acá tiene un pico positivo, acá tiene un pico negativo, de la misma magnitud. Y cuando es negativo, acá es positivo. Acá esta corriente vale 100 amperios, acá vale menos 100 amperios. Entonces, claro, cuando usted suma esto, ya le va a dar nuevamente una onda que es la ideal, una onda totalmente sinusoidal. Eso es lo que está haciendo el filtro. Entonces, el filtro tiene igualmente componentes electrónicos de este tipo, diodos, transistores, MOSFET, todo este tipo de elementos. Y aparte de eso, pues también tiene capacitores, también tiene inductores para corregir eh,
de manera conjunta el factor de potencia, o sea, el corrimiento horizontal y el corrimiento vertical. No, mentira, solo el horizontal, vertical no. Vertical es esto que estamos viendo acá, esto lo hacen es la parte de la electrónica. Listo, creo que acá en esta imagen también es bastante clara, bastante intuitiva para entender. Entonces, acá hay varias etapas. Entonces, lo que les estaba diciendo, el filtrado de armónicos. Entonces, se eliminan los armónicos para limpiar la forma de onda de la instalación. Entonces, se hace una reducción de las corrientes armónicas hasta el orden de 50. Es decir, si tenemos una onda de 50 Hz, entonces la podemos multiplicar acá y elimina estos armónicos de este orden. Tiene la posibilidad de selección de frecuencias armónicas a filtrar para lograr una mayor eficiencia, una respuesta en tiempos menores a 20 milisegundos. O sea, es algo que lo va a hacer muy rápido. Lo que les estaba diciendo es la compensación reactiva, entonces ayuda a evitar penalizaciones por consumo de energía reactiva. Entonces, estas penalizaciones ocurren pues en todo el mundo, no solamente pues acá en Colombia, es en todo el mundo que se aplican estas normas. Entonces acá nos hablan nuevamente de la compensación de la potencia reactiva tanto en consumo como en generación. Entonces de corrientes atrasadas, estamos hablando de la reactancia inductiva, como de adelantadas, hablamos de la capacitiva. Entonces de un 0.7 inductiva, 0.7 capacitiva. También ayuda a los sistemas trifásicos o polifásicos en el tema del equilibrio. Entonces siempre lo que uno quiere en un sistema trifásico es que en todas las fases esté la misma carga, o sea, esté equilibrado. Entonces, estos equipos lo que van a hacer es disminuir la circulación de corriente de neutro, evitando calentamientos. Lo ideal es que no haya corriente por el neutro. Si no hay corriente por el neutro, quiere decir que el equipo o la instalación está bien, está balanceada. Em, Esta corrección del desequilibrio de corrientes, mejorando el consumo entre fases de la instalación. El modelo de 4 hilos reduce la corriente del neutro. Entonces, el modelo de 4 hilos es el que más se utiliza, incluso en la parte doméstica, donde tenemos tres fases y tenemos el neutro. Entonces, si todas las cargas están balanceadas y se hizo un cuadro de cargas eh, de una manera correcta, bien diseñado, entonces esa corriente por el neutro prácticamente que es cero. Cuando ocurre el desequilibrio, pues ya ocurren calentamiento de las fases y un mal funcionamiento del sistema. Entonces acá podemos ver la lectura de una red donde vemos los armónicos, una red donde no tenemos ese filtro. Entonces esto es lo que está sucediendo. ¿Eh? Tenemos estos picos, estos armónicos de tercer orden, quinto orden, séptimo orden, noveno orden, acá del orden de 15. Entonces, estos equipos, como nos decía acá, son capaces de eliminar o reducir esos armónicos hasta el orden 50, o sea, por acá. Algo que ya sea como indetectable, pero sigue siendo ruido, sigue siendo molesto, ellos lo pueden eliminar. Como podemos ver, los más dominantes acá son los de tercero, quinto y séptimo orden, los de noveno orden. Entonces ya cuando usted le pone el filtro a su red, ya va a tener esta parte, algo ya más tolerable, algo más bonito. Ya casi que como si fueran cargas resistivas totalmente. Entonces, sí, Lady. Perdón, es que ya me interrumpí, me levanté la mano, no, Listo, Lady, gracias. Entonces acá tenemos nuevamente el diagrama. Tenemos acá la parte de iluminación, la parte de los aires acondicionados, la climatización. eh, También de pronto si tenemos recargas de vehículos eléctricos, UPS,
Si tenemos también pues el tema de los ordenadores, de los computadores, todo esto va a generar el ruido. ¿Vea? Esta figura es como un resumen de lo que estamos tratando de entender. Entonces tenemos acá ese ruido en la red, ponemos el filtro y acá a la salida ya tenemos una onda que es una onda ya sinusoidal, casi que en su totalidad. Estamos hablando de un 95% ya de limpieza de la onda. Entonces creo que esta imagen es como la más elocuente, la más diciente para entender todos estos conceptos. Listo, no sé si haya alguna pregunta, algo que no haya quedado claro acerca del tipo de cargas, del uso de los filtros. No sé si de pronto ya teníamos conocimiento de esta parte de los armónicos, si de pronto es algún concepto nuevo que alguien que trabaje de pronto en este tipo de especialidad de la electricidad, corrigiendo todas estas fallas en la conexión de los elementos, primero de lectura, como son los analizadores de redes, para detectar la falla y después pues hacer el cálculo de estos equipos. Alguien que de pronto nos aporte alguna experiencia que haya tenido con este tipo de trabajo. Listo, entonces continuemos con la presentación. Eh, ya esto es un capítulo aparte, ya no vamos a hablar tanto de esto. Vamos a referirnos más al tipo de instalaciones eléctricas y qué características y qué requerimientos se necesitan dependiendo pues de las particularidades de cada uno. Entonces, para usted diseñar una instalación eléctrica, pues debe tener diferentes criterios. Acá los más comunes pues son los más evidentes, que es el tema de la seguridad. Cuando también hablamos de confiabilidad, de simplicidad en la operación, de los costos, de la calidad de la atención, del mantenimiento y de la flexibilidad. Entonces, todos esos elementos son bastante importantes. Acá pues acabamos de hablar de la calidad de la energía, de la calidad de la atención. Hemos hablado pues también acá en diferentes sesiones del tema de la seguridad, no solamente de la seguridad de las personas, de los trabajadores, sino también de la seguridad de los equipos. Cuando hablamos nosotros de confiabilidad, también pues tenemos que tener algo en mente, que es que a mayor confiabilidad pues tenemos mayor costo, ¿cierto? Si usted necesita un equipo muy confiable, algo que no falle nunca, o que tenga una tolerancia al error casi nula, eso va a implicar un monitoreo constante, va a implicar unos equipos de buena calidad, equipos certificados, personal certificado para manejar dichos equipos. Entonces esto va a hacer que el costo sea superior. Entonces, en ingeniería nosotros a veces llamamos a esto pues redundancia. Entonces, hay que tener, por ejemplo, si usted necesita un equipo, por ejemplo, en una llenadora, en una industria donde usted esté embotellando agua y usted quiere una confiabilidad del 95%, usted no puede tener solamente una llenadora, usted debe tener dos, para que en el momento que una falle, entre la otra a reemplazarla inmediatamente, mientras usted viene de arreglar la primera. Incluso puede tener hasta tres, una que esté en mantenimiento, una que esté en mejora, una que esté ahí como un apoyo, una redundancia. Eso va a aumentar la confiabilidad de su sistema,
obviamente va a aumentar también los costos, pero de pronto le sale más barato tener tres llenadoras que suspender de pronto eh, el trabajo, que suspender esa línea de producción. Digamos que ya no sea una embotelladora de agua, sino que sea de medicamentos. Un medicamento puede ser algo muy costoso. Ese tratamiento químico, esas mezclas que hacen allá, usted no se puede dar el lujo de que la máquina falle y botar ese producto. Usted tiene que garantizar que ese producto se embotelle en cualquier condición, en cualquier adversidad, porque es algo muy costoso. Son materiales muy costosos, son procedimientos muy costosos. Entonces, a eso vamos con el tema de la confiabilidad. Entonces, hay infinitos ejemplos, no solo en la confiabilidad desde el punto de vista eléctrico, sino desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también eh, de las personas que manejan estos equipos. Entonces son elementos que no se puede escatimar en gastos. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, un avión, usted no puede pretender que esté en mal estado o que tenga alguna mínima falla y que vaya y haga algún recorrido. Usted tiene que tener una confiabilidad muy alta. Usted tiene que tener redundancia. Tiene que garantizar que ese servicio se vaya a hacer de manera correcta, porque cualquier mínima falla pues puede convertirse en una tragedia. Diferente, digamos, de un bus, que de pronto sí puede haber una tolerancia de decir, bueno, sé que la llanta está lisa, pero voy a tener cuidado y voy a hacer un desplazamiento de 10 15 kilómetros, lo puedo hacer, listo, conociendo la falla, porque sé que voy a ir despacio, voy a ir con precaución, pero en el tema de los aviones, pues ya va a ser diferente, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan de estos accidentes que han ocurrido en las expediciones astronómicas, aeroespaciales, donde un pequeño fallo, un pequeño mal cálculo en la torsión de una tuerca, de un tornillo, de un empaque, que fue lo que pasó con el Challenger, que fue un empaque. Ese empaque estaba a una presión que no correspondía y por ahí se fugó el combustible y hizo una reacción en cadena y dañó todo el sistema. Y pues ocurrió una tragedia que pues todos vimos lo que sucedió. Entonces a eso nos referimos con estos temas. No solamente es hablar de las normas de la seguridad, sino que todo esto está trabajando en conjunto. Acá cuando nos hablan de la simplicidad en la operación, también a veces menos es más. O sea, que su sistema esté funcionando correctamente, que tenga la redundancia, pero una cosa que sea bien estructurada y no tener de pronto cosas ahí que por de pronto tener algo adicional que pueda ayudar al sistema, estás haciendo lo contrario. Está haciendo ruido, está ocupando espacio, está haciendo estorbo. Entonces a eso se refiere el tema de la simplicidad, simplicidad en la operación. Acá pues nos hablan del mantenimiento, siempre pues tenemos que tener la filosofía de la prevención, entonces mantenimiento preventivo antes que el mantenimiento correctivo. En algunas empresas, em, en algunas actividades económicas tienen una filosofía diferente, que también es válida, el mantenimiento correctivo. Dejen esa máquina ahí hasta que dé lo que tenga que dar. También se han visto casos. Ya es de pronto algo que se va a cambiar, que se va a reemplazar, entonces ahí dicen listo, hasta donde pueda dar el funcionamiento. O de pronto dicen, ese repuesto yo sé que se va a dañar y lo puedo cambiar fácil. Entonces deje lo que se dañe y yo después voy y lo cambio. También es válido. Entonces ese criterio, acá por eso nos hablan de criterios. Ese criterio pues lo tenemos nosotros como diseñadores de nuestros sistemas.
Entonces cualquier persona puede ser diseñador, puede ser parte de un equipo. No solamente pues tiene que ser allá el ingeniero, tiene que ser el gerente, sino pues nosotros en cualquier rango de trabajo que tengamos podemos tener esto, criterio. El criterio no es solamente de las personas que, pues hayan tenido la oportunidad de tener un título, sino ese criterio también lo puede tener cualquier persona. Y más ahorita que pues la información está en la nube, la información está al alcance de todos, entonces esto ya no es solo una persona la que tiene que estar a cargo de esto. Obviamente pues tiene que haber unos rangos, unas responsabilidades, pero lo que vamos es que el criterio sí lo podemos tener todos. Acá, por último, hablamos de la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, también hablamos de eh, cómo usted puede cambiar esa forma de su sistema, de su instalación, para que funcione en caso de alguna eventualidad. Entonces, si ese sistema es flexible o no es flexible. Si de pronto hubo un daño y definitivamente hasta que yo no arregle ese daño no puede seguir funcionando el sistema, entonces no, ese sistema no es flexible. Tiene que haber alternativas de funcionamiento para no detener la producción o para no afectar la continuidad normal del sistema o de la instalación eléctrica. Entonces, acá todo esto no solamente concierne a la electricidad, como ustedes pueden ver, esto es algo conjunto, algo general que implica muchas cosas, muchos parámetros, no solo de la electricidad, sino parámetros ambientales, parámetros físicos, parámetros eh, económicos, son muchas cosas. Entonces la idea es que no siempre cerremos la mirada a la parte técnica, sino que abramos el panorama y observemos los demás factores. Listo. Más o menos claro esta parte del diseño. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Entonces ya les envío nuevamente el link, un link nuevo. Nos conectamos, llamamos a lista y listo. Entonces gracias a todos por la participación y ya nos vemos.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si están viendo ahí la diapositiva, si me están bien, si me están escuchando. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de la seguridad, de la confiabilidad, simplicidad de la operación, de los costos, de la calidad de la energía, del mantenimiento, de la flexibilidad. Entonces todos estos criterios los tenemos que tener pues muy en mente y muy presentes. Entonces, acá nos hablan de la administración y supervisión de proyectos. Entonces, nos dicen que son elementos claves para obtener pues, los resultados deseados. Entonces, hay que tener unas especificaciones claras. Esta parte que pues es la más como trascendental, el tema de los costos, el tiempo y el tema de la normatividad de la legislación. Entonces, a nosotros nos compete pues la parte de la NTC 2050 y el RETIE. Nos hablan de aspectos normativos que son pues técnicos, son dictámenes de inspección y de legislación. Entonces acá en el artículo 35, eh, 5,4 del RETIE nos hablan acerca de estos aspectos normativos que pues debemos tener en cuenta o si no pues nos podemos ver inmersos en investigaciones y en cosas legislativas que pues como habíamos hablado la vez pasada pueden llegar hasta privarnos de la libertad, pagar multas económicas que pues no es la idea. Entonces, actualmente existen instituciones dedicadas a la formación de ingenieros o profesionales en la especialización de manejo de proyectos y otorgan una certificación PMP de la idoneidad del profesional en la dirección de proyectos. Entonces, esto es algo ya especializado para personas que de pronto les llame la atención el tema de la administración. Algunas universidades también tienen programas de especialización, maestrías y doctorados en dirección de proyectos. Entonces, por si alguien está interesado en esto, también es, pues es un campo, es una especialidad muy demandada.
El corazón de un proyecto está compuesto de especificaciones, costos y tiempos. Desde luego, estos aspectos están relacionados con la satisfacción de las expectativas de los socios, la comunidad y el respeto al medio ambiente y al Estado de Derecho vigente donde se ejecuta el proyecto, es decir, la legislación. En el tema también de herramientas computacionales, tenemos diferentes tipos de software. Para el manejo de proyectos, acá tenemos algunos ejemplos. Este que se llama Project, que se llama Primavera, ITM Platform, Bentley y muchos otros, los cuales son ayudas informáticas de mucho valor. Entonces, ya en el mundo de hoy, pues si no, no sabemos utilizar estas herramientas computacionales, pues estamos un poco ya quedados, ¿cierto? Entonces toca también tener en cuenta esta parte y pues también dedicarle tiempo para aprender cómo es que se manejan, cómo es que funcionan, cómo es que se utilizan, el tema también de las licencias, pues para utilizar las versiones que son legales, ¿no? Para evitar también cosas ahí legislativas. Entonces podemos decir que una guía sencilla para la feliz ejecución de un proyecto consiste en supervisar que se cumplan adecuadamente las especificaciones, los costos y el tiempo, armonizados con el entorno ambiental y humano que rodea el proyecto, los socios, la comunidad y la legislación vigente. Entonces acá nos indican que pues una persona no puede estar en todas las jugadas, estar en todo momento pendiente de lo que esté ocurriendo con el proyecto. Entonces es importante el tema de la delegación. Entonces hay que saber delegar en otras personas la supervisión de partes específicas de un proyecto. Entonces se debe proceder con bastante cuidado a seleccionar aquellas personas que van a colaborar en la supervisión, precisar el alcance de la delegación y establecer un buen sistema de comunicaciones para la información fluya bien y oportunamente y hacer seguimiento periódico a las personas delegadas. Entonces acá algo que me gustaría destacar es el tema de la comunicación. Esa comunicación debe ser una comunicación pues asertiva, tiene que ser una comunicación precisa para evitar ambigüedades, para evitar malos entendidos eh, y pues que las cosas funcionen de manera correcta, eh, evitando pues también lenguajes que puedan llegar a ser ofensivos o algo que pueda interferir con el buen ambiente del equipo, ¿cierto? Entonces, eh, obviamente cuando nosotros estamos en un proyecto vamos a tener a nuestro cargo personas o también vamos a ser subalternos. Entonces el tema de la comunicación es bastante primordial para pues evitar confusiones, para evitar ambigüedades. Entonces esto hace parte de las habilidades blandas, de las habilidades que nosotros como seres humanos debemos tener. No solo es la parte técnica, la parte intelectual, o sea, la parte de que sabemos hacer alguna tarea, sino que tenemos que saber comunicar las ideas, saber dar una orden y saber recibir órdenes de manera pues precisa y de manera coherente. Entonces, en esta delegación se seleccionan personas, se precisa el alcance de la delegación, se supervisa y se apoya. No es solamente estar pidiendo cuentas, pidiendo resultados, sino que tiene que haber un apoyo, tiene que haber unas herramientas, tiene que haber eh, una, una buena complementación de parte de este supervisor para que eh, la administración, para que la ejecución del proyecto llegue a buen término. Y pues acá nos recalcan nuevamente el tema del seguimiento y de la comunicación.
Entonces, una vez que se hace esta delegación de trabajo, es absolutamente necesario hacer una supervisión, apoyo y comunicación con la persona y seguimiento a los asuntos delegados para que se cumplan los objetivos delegados deseados, perdón, con la delegación. Si la delegación no se supervisa ni se hace seguimiento, se sale de control y pues obviamente se llega a lo que no se quiere, que es pues el fracaso. Acá pues como nosotros estamos enfocados en la parte de la seguridad, pues toda esta parte también es importante, ¿cierto? El tema de la comunicación, para que todas las falencias, todas las posibles peligros pues sean comunicados de manera correcta eh, por todas las partes, ¿cierto? No solamente que sea el encargado de la seguridad el que esté solamente pendiente, que esté molestando, que esté llevando, que esté recalcando, que esté informando siempre, sino que desde todas las partes, con la filosofía siempre de la prevención, con la filosofía eh, de mantener nuestra propia integridad a salvo, de cuidarnos del autocuidado, entonces sea algo ameno, que no se llegue a confrontaciones ni a roces innecesarios por el tema de una mala comunicación. Listo, entonces acá vamos a mirar rápidamente algunos ejemplos de algunas clases de proyectos. Esto pues es solamente algo para mirarlo acá de manera muy general. Sabemos que cada uno de estos proyectos tiene particularidades y tiene eh, muchas cosas muy específicas. Entonces ya toca ir a revisar uno de manera autónoma estas particularidades de acuerdo pues a los gustos de cada quien y de acuerdo a las necesidades. Entonces vamos a mirar esto de proyectos en el área del petróleo y de la minería. Entonces acá nos habla que la industria petrolera y minera tiene ciertos requerimientos muy particulares cuando especifican sus proyectos desde el punto de vista de los requerimientos de los equipos, de los materiales, procedimientos y mano de obra en el área de la electricidad. Las instalaciones en los campos de perforación, producción, refinerías y oleoductos, así como las minas, tienen zonas especiales denominadas áreas clasificadas. De eso nos hablan acá en el capítulo 5 de la NTC 2050, entre las secciones 500 a 505 y también de las normas NFPA 497 y 499. Entonces, esto, como les decía, son cosas muy específicas, son cosas muy particulares. Acá en este tipo de proyectos se utiliza mucho el tema de la redundancia, el tema de la confiabilidad. Entonces, ellos sí necesitan, por ejemplo, acá llevar tres transformadores para hacer su tarea, entonces siempre piden cinco. Y antes de llevar esos transformadores al área donde los van a utilizar, pues se les hacen unas pruebas de laboratorio donde se revisa hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué se hace esto? Para evitar sobrecostos, que de pronto llegue allá un transformador que no era el ideal o que esté en malas condiciones. Entonces, reparar ese transformador allá en ese campo, pues va a ser una tarea muy tediosa y muy costosa, porque hacer nuevos transportes, llevar elementos que no se tenían contemplados, pues va a generar cosas que no, va a atrasar la tarea, va a generar sobrecostos. Entonces, acá el tema de la confiabilidad y el tema pues de las normas es bastante estricto, es bastante eh, detallado. Entonces, cualquier cosa, cualquier mínimo eh, imperfecto que tenga cualquier elemento, pues debe ser revisado con anterioridad. Entonces, usted cuando va a hacer un pedido, si necesita eh, tres transformadores, usted no los va a pedir para mañana. Usted no va a decir, tráigame y los espero mañana. Eso se hace con bastante anticipación. Estamos hablando de meses, incluso hasta años, para que toda esta performance, para que todo este sistema pues funcione dentro de los tiempos y dentro de los costos.
Cuando hablamos de proyectos en el área hospitalaria, pues también esto es bastante delicado. Entonces, como podemos ver acá, estos equipos necesitan ser conectados con bastantes protecciones. La vez pasada hablamos de las transferencias automáticas de las UPS. Hoy hablamos de la calidad de la atención. Estos equipos pues requieren que de una precisión casi que del 100%, porque son equipos bastante sensibles, no solo a la frecuencia, no solo a la tensión, no solo a picos de corriente, sino ya cosas mecánicas, por ejemplo, el tema de la temperatura, el tema de la humedad. Entonces esto es bastante delicado hacer las instalaciones de estas, de estas máquinas, de estos elementos. Entonces también hay que tener pues a la mano toda la normatividad para hacer estas conexiones de manera adecuada. Entonces acá nos hablan que tiene pues sus características especiales respecto a los equipos, materiales y procedimientos relacionados con el área de la electricidad, de tal manera que el Código Eléctrico Colombiano le dedica una sección especial. Vean, acá tenemos una sección especial para el área hospitalaria. Entonces aquellas personas que por su trabajo necesiten más información referente a esto, pues acá está citado donde está esa sección para que lo lean pues de una manera más detallada. Cuando hablamos de proyectos para empresas distribuidoras de energía, pues estos sistemas pues van a tener también diferentes etapas y diferentes requerimientos para cada uno de sus elementos. Entonces estamos hablando de requerimientos no solo en los equipos, sino requerimientos de personal, requerimientos ambientales, requerimientos legislativos. Entonces, como pueden ver, son muchas cosas, son muchos em, elementos que tenemos que tener en cuenta. Esto pues es un curso, imagínense, de 40 horas, un curso diversificado, todos no tenemos las mismas profesiones. Entonces acá lo que quisimos hacer fue pues una vista muy general, algo muy no tan particular, sino algo un poquito más global. La idea es que cada uno de ustedes pues mire qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le llama la atención o por las necesidades de su trabajo y haga un trabajo autónomo, ¿cierto? Entonces, eh, para uno interiorizar cualquier conocimiento de cualquier rama, de cualquier disciplina, estamos hablando que es un 90, un 80, un 95% del trabajo autónomo. Ya el otro 5% es simplemente una guía de un profesor, de un tutor, pero la responsabilidad es prácticamente que de nosotros mismos. Entonces la invitación es a eso, que en estos cursos usted más o menos entienda de qué estamos hablando acá, los conceptos fundamentales, los parámetros fundamentales y de acuerdo a sus necesidades, pues que usted eh, pueda profundizarlos. Entonces hay cursos acá en el SENA, del nivel técnico, del nivel tecnológico, lo que estábamos hablando acá de las especializaciones, ¿por qué no también las carreras universitarias? Entonces, esa es la idea, motivarlos a ustedes para que continúen con su formación. Entonces, estas empresas distribuidoras de energía, también electrificadoras, tienen unos requisitos particulares eh, o normas, bien sea para especificar equipos o para especificar materiales o procedimientos de construcción de sus instalaciones dedicadas a la distribución de energía y también para la instalación de los usuarios que desean ser conectados a sus redes de suministro de energía y están regulados por la CREC.
Entonces también importante que tengamos a mano estas resoluciones, estos códigos para que complementemos la información. Ahorita pues a nivel mundial se está queriendo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se está tratando de incentivar a los países para que hagan un trabajo interno, un trabajo autónomo en esta disminución de estos gases, aumentando pues la producción de energía eléctrica con base en eh, energías renovables. Entonces estamos hablando de eh, energía fotovoltaica, de parques eólicos, de la biomasa, del nitrógeno. Entonces son diferentes energías que se han querido implementar para disminuir esta incidencia de estos gases. Acá en Colombia, pues el 70% de la generación la hacemos de manera hidráulica, de manera hídrica. Siempre hemos tenido pues esa fortuna, esa bonanza. Ahorita pues en los últimos años hemos tenido pues una crisis porque pues no ha llovido lo que llovía en años anteriores. Entonces hemos tenido que pues tomar medidas al respecto. Entonces se han querido pues implementar nuevas tecnologías, lo que les decía de los parques solares, de los parques eólicos. Acá por ejemplo en La Guajira, en la costa, se ha visto mucho la implementación de estos nuevos sistemas. Se espera que pues para el 2050 eh, tengamos entre un 80 y un 90% de esa generación. Entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple. Hay algunos países que se retiraron de esas metas, de esas propuestas, como es el caso de Estados Unidos, que ellos dijeron ahorita con la posesión de Trump, dijeron que no iban a hacer caso a esas condiciones, a esas pautas. Entonces ellos decidieron ahorita dedicarse a la extracción, a la comercialización del petróleo. Entonces, Colombia sí todavía está vigente, sigue en firme. Se habían visto muchos avances, pero pues acá hay temas también ambientales, sociales, económicos, políticos. También el tema de la corrupción. Entonces va frenando todo este avance, va frenando el progreso tecnológico. Entonces Colombia por ahora pues sigue en la producción hidráulica, siendo pues su mayor fuente de generación de energía. Acá cuando nos hablan de smart grids, estamos hablando eh, de clientes que están conectados a la red principal, que es pues el sistema tradicional. Entonces acá tenemos la parte de la generación, se hace la transmisión, acá tenemos las subestaciones hasta llegar pues a los usuarios finales que pueden ser de nivel residencial, de nivel doméstico o de nivel industrial. Cuando hablamos de smart grids, estamos hablando de el concepto en que ya los clientes no tienen solamente, no actúan solamente como receptores de la energía, como consumidores de energía, sino también productores. Entonces, por poner un ejemplo acá en Colombia, los ingenios azucareros, ellos producen biomasa con el desecho de la caña de azúcar. Ellos queman esa caña y con esa quema pues generan electricidad y esa electricidad va a ser autosuficiente para el funcionamiento de sus fábricas, el funcionamiento de su industria. Muchas veces pues tienen exceso de energía, es decir, generan más de la que utilizan. Sí, Javier, generan más de la que utilizan, entonces la pueden vender, es decir, la inyectan a la red. A eso se refiere este concepto de Smart Grid. Entonces ya no tenemos solamente
No actuamos solamente como consumidores, sino también como productores. Esto pues tiene unas implicaciones económicas, ambientales, sobre todo en la emisión de gases, ¿cierto? Entonces, en la quema de esa caña se genera dióxido, se genera monóxido de carbono. Acá en Colombia, pues esas leyes del impuesto al carbono no son tan eh, radicales, no son tan duras como en otros países, donde usted como empresario debe pagar un impuesto al carbón por generar esas tantas toneladas de dióxido o de monóxido de carbono. Acá entonces lo que estábamos hablando, el tema de la corrupción, entonces amañan esas leyes, generan acá la contaminación que quiera, aparte de eso venden la energía, entonces es un ganar por todo lado. También acá podríamos nosotros como ciudadanos, como clientes domésticos, pues tener acá un sistema también fotovoltaico o tener un sistema eólico dependiendo de la geografía y también ser autosuficientes y en dado caso pues también suministrar energía o vender energía a la red. A eso nos referimos con las smart grids. Entonces acá hay diferentes tipos de generación, acá lo que les decía, la parte eólica, la parte nuclear, los parques fotovoltaicos. Entonces son diferentes tipos de generación, todas están interconectadas y fluyen en todas las direcciones. Entonces no solamente vamos a consumir, sino también vamos a entregar a la red. Entonces acá tenemos el mismo esquema. Entonces tenemos hogares inteligentes acá con los paneles que están conectados en dos vías, tanto como productor como receptor. El tema también de los vehículos eléctricos, de los parques eólicos, fotovoltaicos. Hay diferentes ejemplos. Hay diferentes configuraciones también. No vamos a entrar mucho en el detalle de los diferentes tipos de conexiones que hay. Lo importante es entender que eh, se puede hacer las veces de productor y de consumidor de la energía eléctrica. Entonces, acá nos hablan que las redes inteligentes son para generar y distribuir la energía eléctrica de una manera independiente y descentralizada para empresas y comunidades. Acá nos dicen que los ingenieros que trabajan en esta área predicen que dentro de 10 a 15 años este tipo de suministro y distribución de energía eléctrica será un gran competidor de las tradicionales electrificadoras y pueden quitarles una gran parte del mercado que tienen actualmente. Entonces esta presentación la hicimos hace 5 años, entonces ya deberíamos estar más o menos en este plazo. Entonces sí hemos visto pues algunos avances. eh, Otros pues no se han cumplido, otras metas no se han cumplido, entonces miraremos a ver si de aquí al 2050 se cumplen con todas estas metas. ¿Cuáles son estos retos para que están en contra de las smart grids? La oposición de las electrificadoras, la reducción de costos de sus equipos mediante la investigación, la medición y un reto importante es el desarrollo de sistemas de baterías que pueden almacenar suficiente cantidad de energía. El tema de las baterías pues siempre ha sido crítico en todos los sistemas. Se han logrado pues muchos avances, pero sigue siendo un reto. Entonces, estas Smart Grid no solo pueden suministrar energía para proyectos o comunidades pequeñas o medianas, sino también pueden contribuir a la regulación de un sistema generador de energía para evitar apagones, dado su tiempo de respuesta de milisegundos para entrar en servicio, en contraste de los tiempos muy grandes de una planta térmica o planta hidráulica o nuclear. Entonces, cuando usted va, por ejemplo,
aprender a iniciar una planta térmica. Esto no es cuestión de horas, no es cuestión ahí de ir a aprender un interruptor, sino que esto lleva eh, pues un proceso que es bastante pues largo, bastante riguroso, que toca tener mucho cuidado, hay que seguir un paso a paso que es bastante especial. Lo mismo para las hidráulicas y las nucleares. Listo, entonces no sé si tengamos alguna pregunta adicional, algo que decir, algún comentario acerca de las Smart Grids, acerca de los plazos que tenemos, acerca de la producción de energía acá en el país, acerca del diseño, acerca de la administración de los proyectos. Yo, Sí, Javier. es que de pronto, como se ha visto en los últimos tiempos, las trabas hacia las energías verdes. Sí, señor. Entonces, digamos como que sí se tiene la intención de llegar a esa meta de tener generación distribuida, así pues por lo de las smart grids, Sí, pero pues al mismo tiempo están las trabas con los permisos ambientales, ¿no? Y es una cosa muy importante los permisos ambientales, porque pues en realidad queremos mejorar y las smart grids es para, no, para tratar de contaminar menos en cuanto a la generación. Pero digamos como que también el impacto ambiental para crear este tipo de sistemas también es un poco alto. Digamos que habría que observar un poco más, porque a veces, digamos, bueno, lo que he visto es que somos buenos para proponer, pero digamos al momento de la ejecución y todo esto es un poco más difícil. sí, señor. Y el tema también que pues nos han vendido la idea de que, por ejemplo, los parques fotovoltaicos, los parques eólicos son 100% limpios. Ya pues a estas alturas de la vida nosotros sabemos que tiene también un impacto ambiental. Entonces es complicado el tema de estos permisos y el tema también pues de la inversión, ¿cierto? Porque esto no es tan sencillo, tan económico implementarlo. Entonces también, no solamente en la parte eléctrica, sino en la parte en general económica del país, se ha visto difícil el tema de la inversión. Listo, Javier, gracias por la opinión. Sí, claro. eh, Acá el ministro, siempre el ministro de Minas y Energía, pues siempre ha salido con el discurso de incentivar, pero en ese incentivar, pues también lo que decíamos del impuesto al carbono también. Es según la conveniencia, es según quién lo va a hacer. Entonces acomodan la ley a lo que ellos necesitan y a lo que ellos le convenga. Entonces así es difícil. Sí, cae chico. Sí, profe, pues eso de las nuevas tecnologías, lo que tú decías o mencionabas, a veces no es tan cierto. Digamos, los paneles ya en 5 años van a ser un problema en tema de residuos, porque no los construyeron con tecnologías amigables o que no generaran tanto impacto al ambiente. Digamos, ya los aerogeneradores en muchos países que los están utilizando ya se están volviendo acumulación en terrenos grandes porque no saben qué hacer con las hélices, las aspas, todo ese tema. Y están erosionando mucho los suelos. Entonces es un tema complejo. Profe, te quería preguntar, ¿qué piensas de las nuevas tecnologías que está proponiendo? Una es la de generar la jaula de Dyson, que es una jaula que es un proyecto a gran escala. Siento que es un poco imposible, que es, no sé si lo has escuchado, que es hacer como una jaula y capturar energía del sol y otra que están implementando en Japón, que es como hacer 1 kilómetro de área y de una vez pues traer esa energía directamente del sol para aprovecharla. No sé qué piensas de esas nuevas tecnologías que están saliendo. Sí, lo de la jaula de Davison, pues sí es bastante, sobre todo el tema de los costos, ¿cierto? Porque
¿Qué implica esto? Pues mucha inversión, mucha investigación. Es, es parecido a tiene el mismo concepto de la jaula de Faraday, ¿cierto? Pero ya implica acá principios gravitacionales, principios cuánticos. O sea, esto no es tan sencillo de hacer. Acá en Colombia estamos lejos de esa tecnología. Lo que su merced estaba hablando anteriormente de los residuos, eso solamente es una etapa. El tema de, por ejemplo, de los paneles, una vez que cumplan con su vida útil, ¿qué hacer con esos paneles? No solamente es eso, sino también en la parte de la producción. Se hacía un estudio que para hacer esos paneles, esas industrias cómo funcionaban. Estaban funcionando todavía con carbón. Entonces era ilógico decir, estamos haciendo energía 100% limpia y estamos utilizando carbón, estamos utilizando petróleo. Toda la generación eléctrica la estaban haciendo con térmicas y la estaban haciendo con gasoductos. Entonces ahí se estaban contradiciendo, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es toda una industria, todos unos monopolios que pasan por encima de todas las leyes y siempre nos quieren vender la idea de que es algo totalmente limpio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser criteriosos y decir, ok, listo, no estoy en contra de estos avances tecnológicos, tampoco me puedo ir al extremo que no hagan nada porque es que yo soy ambientalista, que es que yo soy vegano, que es que no. Obviamente, listo, véndame esa tecnología, pero entendamos cómo es que estamos impactando, cómo es que estamos haciendo eso. Em, ¿Quién más estaba acá con la mano arriba? Sobre todo las baterías para tener confiabilidad por parte Sí, también esas baterías, una batería está diseñada para durar 20 años. Después de esos 20 años, ¿qué va a hacer con esas baterías? Entonces ahí están los retos. Nosotros pues tenemos que proponer soluciones, ¿cierto? No solamente enfocarnos en el problema, sino proponer alguna solución. Esa es la idea, que tengamos un criterio, que tengamos la capacidad de proponer soluciones frente a estos inconvenientes. ¿Listo? ¿Alguien más? Vamos a llamar lista rápidamente. Gracias a todos por la participación de hoy. Ya hoy es la penúltima sesión. Nos veríamos el lunes ya para cerrar el curso. Agradecerles a todos por la asistencia, por la participación. Sabemos que pues este horario por el tema laboral es duro. Entonces, agradecerles por ese esfuerzo que hicieron, por venir y conectarse en acá y sobre todo pues por la participación. Entonces voy a llamar acá lista rápidamente. Cindy Acelas. Buenas tardes, profe. Presente, muchas gracias. Listo, gracias a ti. William Camacho. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Ana Jaycee. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, gracias. Paula Andrea. Presente, profe. Gracias. Pedro Leandro. Sandra Ivonne. Presente, profe, muchas gracias. Con gusto. Pedro Leandro Casanova, presente en la convalidación. Ingrid Carolina. Presente, profe. Gracias. Lady Tatiana Espinosa. Mónica Marcela. Mónica Marcela. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Marlon Marlon Hernández. Listo, Pedro. Listo, Pedro. Por la asistencia. Asistencia. Luz Mary Gras. Luz Mary Gras. Por favor, les Por favor, les recomendamos silenciar el micrófono. El micrófono. Tenemos interferencia ahí. Interferencia ahí. Presente. Andrés Felipe. Presente. Gracias. Gracias. John Hernández.
Presente, profe, presente. Listo, gracias. Oscar Javier Ibáñez. Javier Hernando Lazo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Luis Felipe López. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Nicole Lora. Listo, Nicole, gracias. Paula Andrea Martínez. María Alejandra Martínez. Carlos Eduardo Montes. Edison Javier Narváez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Harold Nova. Gracias. Ledis Ortega. Gabriel Esteban Parra. Johan Danilo Pernet. Presente. Gracias. Gina Angélica Quiroga. Paola Andrea. Gabriel Arnulfo. Listo, Gabriel, gracias. William Hernando. Presente, profe. Gracias. María Camila Silva. Presente, profe, muchas gracias. Con gusto. Diana Lorena Silva. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias. Ashley Tarquino. Listo, Ashley, gracias. Dalma Tello. Angie Paola Valencia. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Andrei Vargas. Jessica Villanueva. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes. Listo. ¿Me faltó alguien por llamar? Sí, profe, yo, ¿Cómo es su nombre? Jenny Paola Izaza. Angie Paola Rodríguez. Angie Paola, sí te llamé. Listo, ya les pongo ahí la S. ¿Listo? ¿Alguien más? Paula Andrea Martínez, profe. Paula Andrea. También me salió favorecida. ¿Listo? ¿Quién más? Que mañana en el Parque Mitológico, a las 5:40. Listo, nos vemos entonces el lunes. Gracias a todos nuevamente. Profe, yo Salomé ya me asistencia, salió. por favor. ¿Quién faltó? 37. 37 víctimas madrugar. Profe Carlos Monte. Montes Carlos, listo, Carlos. Listo, gracias a todos nuevamente. Nos vemos el lunes. Buen descanso, buen fin de semana.